Sexualidad en la Edad Media. Pecados, excesos, prohibiciones y prostitución. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo. Finaliza con la caída de Constantinopla, 1453 después de Cristo. El término de Edad Media fue creado cuando Europa estaba evolucionando hacia el humanismo y renacimiento. Para los intelectuales de esa época, ese periodo intermedio entre la antigüedad clásica y los nuevos tiempos representaba un atraso evolutivo para la humanidad, ya que pasó por etapa de oscurantismo debido al control absoluto de la Iglesia. La Edad Media tuvo 10 siglos de duración, pero realmente la Edad Media interfirió de manera dañina en la evolución humana. Para aclararlo, nos basamos en investigaciones que nos llevan camino hacia la verdad. En la etapa de la Alta Edad Media, comprendida desde el siglo IX hasta el siglo XI, durante estos siglos fue implantado completamente el feudalismo. Era una sociedad basada en la obtención de la tierra. Este sistema se caracterizaba por el trabajo de los siervos en la casa de los señores feudales. A cambio debían pagar un tributo. Estos siervos eran libres de ir y venir cuando lo creían necesario. En el aspecto político, el poder fue descentralizándose, aunque los reyes conservaron su posición, tuvieron que empezar a compartir sus atribuciones con los grandes señores pertenecientes a la nobleza, los cuales eran dueños de una gran porción de tierra que el caballero, llamado también señor feudal, era encargado de administrar. Él decidiría qué sembrar, qué animales criar y cómo extraer y vender materias primas como metales, roca o madera. Con todo este dinero podría mantener la gran caballería que el rey necesitaba, además de darse una buena vida. La Edad Media fue la época de mayor influencia de la Iglesia Católica en su historia. Su presencia se dejó sentir fuertemente en todos los ámbitos de la sociedad, influyendo decisivamente en el comportamiento, impactando directamente en la vida social y cultural de Europa. Debemos entender que desde tiempos tempranos los sacerdotes siempre han tratado de tener un lugar privilegiado en la sociedad, valiéndose de su dominio emocional y espiritual, los cuales les permitieron trabajar con los gobernantes. El mecanismo era así: la Iglesia legitimaba ante el pueblo al rey, en cuanto a impuestos que él creía necesarios y convenientes aplicar. A cambio, la Iglesia tiene derecho a controlar tierras, territorios y otros recursos como el diezmo y otras dádivas cobradas a cambio del perdón de los pecados, así como casamientos, bautizos, etc. Su poder era tal que la Iglesia era la única institución encargada del nuevo conocimiento,
solo el clero podía tener acceso a la Biblia y a los documentos sagrados, contando así con que ellos eran los únicos que podían interpretar el conocimiento. Se consideraba herejía cualquier conocimiento o pensamiento contrario a los que establecieran. Su papel y función era superior a los guerreros y labradores avalando o no las guerras. En este contexto, el estatus dependía del hombre y del lugar que ocupara en el ámbito laboral y social, como si era caballero, comerciante, etc. En cambio, el estatus de las mujeres dependía de su sexualidad, como si eran doncellas, esposas, madres o viudas. En todo caso, la mujer debía vivir una vida asexual y tenía que guardar su virginidad como un tesoro y un reconocimiento pleno de su valor físico y moral. La única persona a la que podía entregarse era a su esposo. El matrimonio justificaba las relaciones sexuales y avalaba que los hombres tuvieran este tipo de necesidades, para lo cual se abrieron casas con mujeres para cubrirlas e idearon hacer grandes negocios abriendo burdeles, en los cuales las autoridades cobraban semanalmente bastante dinero, permitiendo que algunas mujeres prestaran su servicio a los hombres que acudían a ese burdel a cambio de dinero. Ellas vendían sexo y ellos lo compraban. Esto sucedía sin interferencia ni acoso. La Iglesia normó que las actividades sexuales dentro del matrimonio fueran con el objeto solo de procrear, condenando toda conducta que no fuera así. Sin embargo, la Iglesia reconoció que el hombre, dada su necesidad sexual, podía tener sexo con las mujeres de un burdel, ya que su impedimento podía causar males mayores como la violación a una virgen, a una mujer casada o la homosexualidad. Ante este panorama, la prostitución se vio como un mal necesario. Sin embargo, la Iglesia no miraba a las mujeres que se dedicaban a este oficio con buenos ojos, juzgándolas como las pecadoras más viles, pues corrompían a los hombres despertando lujuria y satisfacción en ellos. Por eso tenían que vivir aisladas de la sociedad. Se emplearon varias maneras de mantener su alejamiento. El burdel estaba en una zona específica, alejado de la comunidad. No podían recibir a nadie ni salir del burdel cuando quisieran. Tenían que pedir permiso previo. En las vacaciones y días festivos deberían abandonar el pueblo por temor a que su presencia fuera descubierta y provocar la ira de Dios o del pueblo. La prostitución siempre estuvo presente en los tiempos medievales. Sin embargo, asimismo, han existido leyes tratando de regular esta actividad. Las prostitutas no contaban con derechos civiles, eran explotadas y violadas por los clientes que las frecuentaban, quienes las golpeaban y vejaban sin castigo alguno, llegando a veces hasta la muerte. Siempre se trató de mantener y controlar a las prostitutas diferenciadas de las mujeres honradas, de las doncellas y puras, ya sea por medio de colores, vestidos, ademanes. Ellas no podían acudir a la iglesia ni a fiestas civiles. En el siglo XII, en Europa, la Iglesia Católica aceptó como oficio la prostitución, aduciendo que era para evitar males mayores. Así, de esta forma, evitarían que los hombres incurrieran en reprobables como la masturbación, la sodomía, la homosexualidad, la violación de sus propias esposas o poner en peligro a las mujeres honradas, o sea, las mujeres que no vendían su cuerpo por dinero. En la Europa occidental, la Iglesia reguló la moral social e incluso en algunos casos se acudía al tribunal eclesiástico en lugar del tribunal secular. En la Edad Media se pueden encontrar varias leyes y proclamas religiosas, las cuales intentaron restringir
cuándo, cómo y con quién se podía tener sexo. Por ejemplo, se prohibía tener sexo los domingos, porque era el día del Señor, y también los jueves y viernes, porque eran día de preparación para la comunión. Habían 3 largos periodos para la abstinencia. La Cuaresma, que podía durar de 47 a 62 días. Antes de Navidad, que podían ser 35 días. Y en torno a la fiesta de Pentecostés, que podía oscilar entre 40 y 60 días. Además, muchos días de fiesta de santos específicos también se considerarían días sin sexo. Otra de las prohibiciones era que no se debía tener sexo con mujeres embarazadas, ya que el producto podría echarse a perder. En la Edad Media se llamaban penitenciarios a los libros populares, en donde se exponen las reglas y penitencias de la Iglesia. Entre los muchos pecados señalados estaban los relacionados con las prácticas sexuales como la sodomía, el sexo oral, la masturbación. La Edad Media se caracteriza por el oscurantismo en que vivió la sociedad de esa época. Así pues, el oscurantismo llegó a su auge durante la Edad Media, caracterizándose por evitar deliberadamente conocimientos, prácticas, conductas y hechos que para los encargados del orden de la población no son parte de sus doctrinas, cuyos principios restringen su libre actividad y deben ser defendidos, aunque sea de la manera más extremista. En las relaciones de pareja matrimonial, la Iglesia instituyó reglas, doctrinas y normas de comportamiento humano, encaminadas a lograr recuperar la pureza de las doncellas, las cuales llegarían vírgenes al matrimonio. Bueno, al menos físicamente se intentaría reducir el libertinaje. La mujer, antes de casarse, se confesaba con el sacerdote y si no era virgen, era condenada a asistir de por vida a un convento. Otro modo de engañar al novio era colocarse una sanguijuela en la parte 2 días antes de casarse, formando una pequeña costra que sangraría la noche de bodas y así pasar como virgen. Otra norma permitida por la Iglesia a las parejas casadas era tener sexo solo para la concepción, consintiendo para eso la llamada posición del misionero, porque no representaba gran gozo sexual para la mujer, quien debía estar siempre sin moverse. Otras posturas podrían considerarse bestiales, o sea, imitarían a los animales y harían más difícil la procreación. Las mujeres también tenían sus métodos anticonceptivos a escondidas de la Iglesia, ya que ésta consideraba que la procreación era un don de Dios y una razón para casarse. Amén de eso, existían otros métodos anticonceptivos que eran a base de hierbas. Había uno muy común entre las parejas llamado el coitus interruptus. En muchos países europeos de la Edad Media tenían leyes que consideraban la consumación como parte integrante de la ceremonia matrimonial. Por lo tanto, si algún integrante de la pareja no estaba en grado de procrear, el otro podría pedir el divorcio o anulación matrimonial. En caso de que el hombre resultara impotente para cumplir con su deber marital,
se abriría un juicio para medir su grado de fuerza física capaz de mantener relaciones sexuales.